Muy buenas tardes, me presento, me llamo Manuela Muñoz Hidro, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y estudio en la institución universitaria Antonio José Camacho. Hoy les voy a dar a conocer un poquito de los conceptos de los argumentos basados en la estructura de lo real. Eh, ¿Qué son los argumentos basados en la estructura de lo real? Pues estos son aquellos en los que se respaldan de una afirmación o oposición utilizando hechos concretos, evidencia empírica y datos verificables de la realidad. En otras palabras, sería que estos son dar a conocer pruebas tangibles y que sean datos verificables para que así la audiencia pueda confiar más en nosotros. Utilizando hechos o pruebas de la vida real para respaldar algún argumento y hacerlo más convincente y digamos, con argumentos sólidos. Estos argumentos se basan en lo que realmente sucede en la vida real y lo que sucedió en el mundo. Proseguiremos. Los argumentos basados en la estructura de lo real se construyen de dos grandes modos. Ese sería postulando nexos de sucesión entre fenómenos de un mismo nivel de realidad como relación, causa y efecto. Significa que establecer relaciones de causa y efecto donde se argumenta que un fenómeno es la causa de otro fenómeno que le sigue. Por ejemplo, se puede argumentar que el consumo excesivo del azúcar causa problemas de salud. O sea que el exceso de azúcar es la causa y el efecto sería que causa problemas de salud. Otro ejemplo también puede decirse que la falta de ejercicio causa problemas de salud. Como le decía, estamos estableciendo un nexo de sucesión. Esto se refiere a argumentos en los que afirmamos que un evento causa otro, o sea, un fenómeno causa otro. Como les decía, pues digamos que la falta de ejercicio sería como la causa y el efecto sería pues problemas de salud. Como ya les decía que los argumentos basados en estructura real se construyen de dos grandes modos, el primero sería la relación de causa y efecto y la segunda es estableciendo nexos de coexistencia entre fenómenos de nivel desigual, como lo que sería la relación entre la persona y sus actos. En este caso, se trata de establecer relaciones entre fenómenos que existen de diferentes niveles de realidad. Tenemos la relación que tiene una persona con sus acciones. Establecer nexos de coexistencia entre fenómenos de nivel desigual significa encontrar la relación o conexión entre dos cosas diferentes o están en niveles diferentes que digamos que se puedan juntar o se puedan unir. Es como decir que es encontrar la forma en la que dos cosas que no parecen tener mucho en común puedan existir juntas o puedan relacionarse. Por ejemplo, un podría que les podría dar es cómo la tecnología moderna coexiste con la naturaleza, como la relación entre la energía solar y los árboles que proporcionan sombra y hábitat para aves, ambos son fenómenos de nivel desigual, pero se conectan de una manera que ambos se pueden beneficiar. Estos podrían ser ejemplos de nexos de coexistencia, como lo que habíamos dicho antes, la relación entre la persona y sus actos. Bueno, procederemos con otro concepto. Sigue los nexos de sucesión. Ello está el nexo causal, el argumento pragmático, la argumentación de medios y fines, y también hay otros que les hablaré más adelante. El nexo causal es la conexión que establecemos entre eventos o fenómenos para entender del por qué ocurren las cosas o el por qué de lo que se dice. Podemos decir que la argumentación basada en causas se usa para explicar, buscar causas, determinar efectos y comprender las consecuencias. Es la investigación científica. Los hechos causales son fundamentales porque al reconocer patrones repetidos podemos establecer hipotéticamente leyes naturales. Lo que podemos decir en resumen, el nexo causal es crucial para entender por qué suceden cosas o el porqué de las cosas y también se utiliza en la vida diaria y en la ciencia para explicar y predecir eventos.
Por ejemplo, el nexo causal se refiere a la relación de causa y efecto entre dos fenómenos donde uno provoca el otro. Es, por ejemplo, lo que le hablaba ahorita de los nexos de sucesión, de lo que se trata, de causa y efecto. Por ejemplo, podemos decir que si afirmamos que fumar causa problemas pulmonares, estamos diciendo que fumar es la causa. Y el efecto podríamos decir que lleva a problemas pulmonares. Un ejemplo más detallado como para que puedan entender bien lo que es el nexo causal. Es decir, o sea, sí, el efecto y la causa, donde un fenómeno provoca otro directamente. Ahora hablaremos del argumento pragmático. ¿Qué es el argumento pragmático? Es el que permite apreciar un hecho por sus consecuencias. Esto es lo que dice Perelman. El argumento pragmático se basa, pues, en evaluar las causas de un evento en función de las consecuencias que genera. Esto significa que se juzga la validez de una acción o decisión según lo útil o beneficioso que sea en términos de resultados. Por ejemplo, en ética podemos decir si se argumenta que una acción es moralmente correcta porque produce el mayor bienestar para la mayoría de las personas. Si se está utilizando con un enfoque pragmático, es como lo que dice la ética utilitarista, que es cuando se beneficia a un mayor número de personas con un... Si, sigamos, si queremos beneficiar, perdón, lo que decía la ética utilitarista es que produce el mayor número, el mayor bien para el mayor número de personas, la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Esto es un poco lo que quiere decir el argumento pragmático. Un ejemplo que les podría decir de argumento pragmático sería que, por ejemplo, en el ámbito ambiental se podría argumentar que reducir las emisiones de carbono es necesario no solo por razones científicas, sino también porque a largo plazo preservará el medio ambiente y la calidad de vida en la Tierra. También como digamos el ejemplo en pandemia, todo el mundo empezó a utilizar tapabocas no solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino también para cuidar a todos. Todos decidimos entrar en cuarentena, pero también no solo para cuidarnos a nosotros, y también para cuidar a nuestras familias y también para nuestro entorno, o sea, para cuidar a todas las personas. En resumen, lo que les puedo decir del argumento pragmático se centra en las consecuencias y la utilidad de una acción como criterio para determinar su validez o su ética. Ahora les hablaré un poquito sobre argumentos de medios y fines. Los argumentos de medios y fines se refieren a cómo percibimos y valoramos las acciones o eventos en términos de si son un medio para alcanzar un objetivo o un fin en sí mismo. A menudo evaluamos los medios en función de los bienes que persiguen. Esto se relaciona mucho con la palabra que es el fin justifica los medios. El fin, digamos que, aunque esta frase atribuye incorrectamente a Maquiavelo, por ejemplo, lo que decíamos, el fin justifica los medios, esta frase sugiere que a menudo juzgamos la moralidad de una acción según si logra un objetivo deseado, incluso si los medios utilizados pueden ser cuestionables. Digamos, por ejemplo, alguien podría argumentar que mentir es aceptable si salva vidas. Un fin justifica un medio. En resumen, podemos decir que la argumentación de medios y fines se trata sobre cómo evaluamos las acciones en función de si son medios para lograr objetivos o si son valiosas en sí mismas como fines. Para que me vuelva a entender, sería que la argumentación de medios y fines trata sobre cómo evaluamos las acciones en función de si son medios para lograr objetivos o si son valiosas en sí mismas como fines. Esto tiene implicaciones en áreas como la ética, la moral, la retórica y la comunicación. El argumento de dirección podemos decir que este consiste en negarse a aceptar una primera premisa o paso en una discusión o argumentación porque se teme que conducirá a una serie de pasos o conclusiones no deseadas en el futuro. Un ejemplo de los que les puedo decir es que, digamos, imagínense que alguien quiere convencerlos de que debería adoptar un estilo de vida más saludable. En lugar de decirles directamente que coman mejor, hagan ejercicio y duerman lo suficiente. Digamos que te propone que primero comiences a hacer ejercicio y luego sería la B, que empieces a comer mejor,
La C sería que finalmente te asegures de dormir lo suficiente. Y la D, este es un ejemplo de un procedimiento por etapas. En resumen, el argumento de dirección se utiliza como para oponerse a un enfoque gradual o por etapas, al negarse a aceptar el primer paso por temor a que conduzca a resultados no deseados en el futuro. Seguimos con el argumento de superación. El argumento de superación consiste en poner como un valor o una meta como la prioridad máxima y promover un esfuerzo constante en constante aumento hacia una meta. Por ejemplo, podríamos decir que tener éxito profesional es como un valor supremo y debemos trabajar incansablemente para alcanzarlo. Es como, digamos, cuando nos ponemos a ahorrar y tenemos esa meta de comprarnos un carro, es como lo mismo, nos ponemos esa meta como que ir ahorrando, ahorrando, ahorrando para ya después poder comprarnos nuestro carro. Es como lo que claramente nos dice el argumento de superación, como poner una meta como la prioridad máxima. Como digamos, no, estoy reuniendo para tener mi casita, entonces voy reuniendo, como ese es, para mí ese sería mi éxito. O sea, ponerle la casa a mi mamá, ponerme mi casa. Esa es como la meta que yo quisiera. Ponerse como como una meta, como la prioridad máxima, como lo que había dicho anteriormente. Seguimos con los nexos de coexistencia. Entre ellos están los nexos de persona y acto. Persona-acto. Los nexos de persona-acto se refieren a las relaciones entre una persona y sus acciones o comportamientos. Estas relaciones se basan en la idea de que una persona tiene ciertas características estables como su personalidad, su estilo y sus intenciones, y que estas características influyen en sus acciones. Digamos que un día conocemos a una persona que se llama Ana. Ana es muy buena gente, Ana es muy amable, Ana es muy buena amiga, eh, le, le ayuda a las fundaciones, todo eso, se comporta como una persona muy amable. Y llega un día y Ana contesta de muy mala forma, se enoja y, y digamos que se comporta de una manera muy cruel y egoísta. Digamos que esto podría sorprender a quienes la conocen porque cuestionarían su carácter amable y generoso. Podría ser un ejemplo de persona acto. Ahorita le vamos a hablar sobre la técnica de rotura o freno. La rotura sería como que esta técnica busca separar por completo la influencia de una persona en un acto o viceversa. Por ejemplo, podríamos argumentar que el poder mortal de una arma o veneno es independiente de quien los inventó o los descubrió. Y la de freno sería como que busca disminuir la influencia de los actos de una persona sobre su carácter. Por ejemplo, si alguien comete un acto anómalo, podríamos argumentar que lo hizo debido a las circunstancias excepcionales, como estar extremadamente enojado o sufrir de algo o sufrir de mucho dolor. También podríamos atribuir su comportamiento a la ebriedad, de inmadurez o un momento de ceguera emocional o incluso la locura. Estas razones hacen que el acto parezca menos grave en el ámbito legal, se llaman circunstancias atenuantes. Por ejemplo, si en un juicio alguien comete algún acto violento, el abogado podría argumentar que lo hizo bajo un estado de intensidad de ira o de dolor. Eso sería técnica de freno, lo que podría llevar a una sentencia más leve, o sea que serían como digamos menos años. Seguimos con el argumento de autoría. El argumento de autoridad se basa en darle credibilidad o importancia a algo debido a la autoridad de quien lo dice o lo propone. Digamos que un ejemplo sería un médico altamente respetado. Digamos que él dice que ese tratamiento es el más eficaz para la enfermedad y es probable que las personas le crean por su por su título o por lo que, digamos, esa persona representa, esa autoridad en la medicina. O sea que el argumento se hace en la autoridad del médico. Seguimos con los nexos simbólicos. Los nexos simbólicos se refieren a la relación entre un símbolo y lo que representa, a diferencia de un simple signo o un símbolo. Eso no solo tiene un significado. Por ejemplo, esto podría ser la bandera de un país. Este sería un símbolo, porque no es solo un pedazo de tela con colores y patrones, sino que representa la identidad y la historia y los valores de esa nación. Seguimos con el argumento de la doble jerarquía. Este se basa en establecer una relación de superioridad entre dos elementos o categorías, ya sea cuantitativa o cualitativa. Eso significa que a partir de la superioridad de uno
de uno de estos elementos se infiere la superioridad del otro. Significa que estos argumentos sobre la jerarquía a menudo se presentan como argumentos de fortiori, lo que significa que se infiere a una conclusión aún más fuerte a partir de una premisa inicial. Fueron todos los conceptos que abordamos hoy de los argumentos basados en la estructura de lo real. Pues vimos los nexos de sucesión y también vimos los nexos de coexistencia. Ahorita responderemos unas preguntas como ¿cuál es la importancia de este tema en la actualidad en relación con su carrera? Podemos decir que la importancia de un comunicador social con este tema serían porque estos ayudan a los comunicadores a persuadir de manera efectiva, a mantener la credibilidad, promover el análisis crítico, actuar con ética y tener un impacto social positivo a través de la comunicación. ¿Qué digo ética y responsabilidad? Porque los comunicadores sociales tienen la responsabilidad ética de proporcionar información precisa y no engañar a su audiencia con las fake news. Tenemos que utilizar argumentos basados en la estructura de lo real que contribuye a la integridad y la responsabilidad de una comunicación. Y también porque digo la relevancia y credibilidad, porque los argumentos se tienen que basar en la realidad, tienen que ser datos verificables y también tienen que ser datos creíbles para el público. Los profesionales como los comunicadores deben ser capaces de respaldar sus mensajes con evidencia y argumentos sólidos para ganar confianza en la audiencia. También porque digo que tener un impacto positivo en la sociedad, porque los profesionales de la comunicación social pueden influir de manera positiva en la sociedad al construir argumentos sólidos basados en datos verificables, como dije anteriormente, ya que esto es muy importante para la hora de tener un público activo y no pasivo. Seguimos. ¿En qué contexto surgió político, social, económico, religioso o cultural? Los argumentos basados en la estructura de lo real, pues no surgieron en algún contexto político, social, económico o cultural, pero pues estos sí son argumentos que fundamentan, o sea, no tienen un contexto histórico, económico, religioso en específico, pero estos argumentos sí son una parte fundamental de la lógica y la retórica, que se utilizan en diversas áreas y en contextos de la vida humana. Digamos que estos tienen la capacidad de establecer nexos causales, evaluar consecuencias y razonar sobre la estructura de la realidad en una habilidad cognitiva y fundamental que se ha utilizado en todas las culturas a lo largo de la historia humana. Procedemos. Algunos autores fueron Lucy, Albrecht, Chisteka y Aristóteles. Lucy fue una filósofa retórica belga conocida por su colaboración con Chaim Perelman en el desarrollo de la teoría de la argumentación basada en la estructura de la realidad. Juntos escribieron la obra fundamental Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica. En esta colaboración, Lucy desempeñó un papel crucial en la formulación y el desarrollo de las ideas presentadas en el libro Argumentación teórica y práctica, y Aristóteles fue un filósofo griego antiguo discípulo de Platón, conocido por sus contribuciones a la filosofía. Aristóteles también es otro de los autores que se mencionan en el texto. Y también podemos decir que, no colaboró, pero sí estuvo como inmergido en el tema de los argumentos basados en la estructura de lo real que se hablaba en el texto Argumentación teórica y práctica. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo y eso fue todo por hoy. Me despido. Otra vez les recuerdo, mi nombre es Manuela Muñoz Hidro y espero que le haya gustado o haya aprendido algo de esta presentación. Bye. Una pregunta al profesor, por favor.